Bien, ahora quiero invitar por favor a Gustavo Calle. Él es periodista, miembro del grupo Hicha, es docente en comunicación social de la UPEA, ejerció periodismo radiofónico por más de 8 años en Radio Pachamama con programas como Hachas Digital, el que le hizo merecedor de un reconocimiento de la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz en 2020. Fue columnista en La Razón, Página 7, ANF, Periódico Pucara y el portal Hicha, entre otros. Actualmente es consultor de I3 Impacto Social SRL, Proyecto Warmis, y produce junto a Hicha el programa Voces Salvajes y Paren el Chico. Gustavo, bienvenido. Adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. A ver, sí, yo voy a comentar el libro. Cuando uno agarra un libro y lo invitan, básicamente uno ya tiene, ¿no?, su intención bien dirigida. A mí me han facilitado un conjunto de autores que podía leer muy amablemente y me ha parecido interesante, pero yo tenía más ganitas de escoger mis propios autores, ¿no? Como que había que aprovechar la oportunidad para poder dialogar, para poder debatir y para decir ciertas cosas con ciertas personalidades. A ver, y los escogidos fueron Roger Cortés, lo escogí también a María Teresa Segada, Natalia, pero no con el fin de debatir, aunque se podría, a Luis Tapia. ¿No? Luis Tapia. No me concentré mucho en Elena Arguiaquis, Roger Avellana, porque normalmente ya conozco el discurso que tienen y cuando revisé un poco de manera rápida sus textos, como que había ya una línea que sostenían. Me parece interesante que se puede profundizar, hay que abordarlos, yo creo que es importante. También a María Galindo es importante, es interesante. Como que ya más o menos sabía qué iban a decir, sabía de dónde iban a enfocar, entonces no será tal vez otro espacio la oportunidad para poder discutir con ellos, pero no me enfoqué con ellos, me enfoqué en los autores que les he mencionado. También de pasadita le revisé un poquito a Wilmer Machaca porque quería constatar ciertos datos con los cuales quiero argumentar mi charla. Me hice, igual que el Pablo, una hojita guía para poder disertar, pero bueno, se me es un poco incómodo poder manejarla, así que voy a debatir así como si estuvieran y de vez en cuando me voy a olvidar quién lo dijo, pero sé que lo dijo, ¿no? Me refiero a los autores que he mencionado. Entonces voy a empezar con lo siguiente. Me parece que María Teresa Segada, me parece que Roger Cortés y me parece que Luis Tapia, en primera línea, dicen cosas bien sensatas. Sí, así, de entradita. En la primera parte de su ensayo dicen cosas bien sensatas. Y de hecho hay una línea que de Roger Cortés resume eso que estoy diciendo, ¿no? Que ya no me acuerdo. Aquí está. Se los voy a leer para que vean que es interesante. Luego ya podemos dar al revés a su argumento, pero empiezan diciendo cosas bien sensatas. Primero, a ver, el MAS endosa la responsabilidad de la movilización social contra su fraude al imperialismo y a una sagaz acción de la derecha boliviana. Es fácil detectar lo forzado de estas afirmaciones propagandísticas si observamos simplemente que si puede existir una acusación injusta contra las facciones derechistas bolivianas es que puedan ser perspicaces. Gol, ¿no? Es decir, si sucedió una crisis en octubre y noviembre del 2019, no es tanto por un plan de la derecha o el imperialismo, porque tuvieron 14 años para hacerlo y realmente eran inútiles. Hacen franco, ¿no? Inútiles. Y en cierta medida hasta cogobernaron con el MAS. Lo que decir que fue un plan urdido por ellos es darles demasiado crédito. Demasiado crédito. Ahora también lo interesante es que los autores que estoy citando también empiezan a describir todo lo que hizo el MAS y no sabes después si admirarlos o asustarte, ¿no? Admirarlos en el sentido de que es como que desde que entraron al poder empiezan a hacer una serie de estrategias que te dejan con la boca abierta, ¿no? Desde la manipulación del Tribunal Constitucional, ¿no? Desde la manipulación del órgano electoral, desde conseguir que la repostulación sea un derecho humano, son cosas maquiavélicas, ¿no? O sea, interesantes. Y ahí dices, o no sé si estos autores están dándonos pistas para, de alguna manera, sorprendernos de la sagacidad del MAS o para asustarnos, porque tenemos de pronto ahí un aparato que realmente ha diseñado una composición extraordinaria de manejo del poder. Entonces, por lo tanto, no se los podría acusar de inútiles a ellos, porque realmente saben cómo funciona esto,
claro, desde una perspectiva más de Maquiavelo, en el sentido de que lo importante es conservar el poder indistintamente de los procedimientos que se vayan a utilizar, ¿no? Entonces, bueno. Pero del otro lado, también es sensato el hecho de que ellos recuperan todas las falencias del MAS desde el tercer año de su gestión. Y lo recuperan muy bien porque hay cosas que la memoria olvida con mucha facilidad. Y si tú recurres a María Teresa Segada, recurres a Roger Cortés, vas a recurrir también a Luis Tapia, vas a ir recordando cada uno de los episodios en los que el movimiento al socialismo ha cometido atropellos, no solamente contra la Constitución, sino contra aquellos que dice representar, me refiero a los pueblos indígenas, específicamente de tierras bajas, y también lo ha hecho en tierras altas, ¿no? Con el caso de Achacachi y otros que son disidentes. Vamos a hablar también del tema de los cocaleros de Yungas. Entonces, en esa medida, es muy sensato, el texto es muy útil, los argumentos que ellos dicen son, yo diría, necesarios, porque de alguna manera te permiten pensar al movimiento al socialismo no como necesariamente un aparato víctima de lo que sucedió en 2019, sino también como provocadores de lo que les va a suceder. ¿Sí? En ese sentido, creo que es importante lo que estos autores han dicho. Sin embargo, y aquí vienen los sin embargos, ¿dónde está la falencia de su lectura? Es que, tengo que decirlo, lo escribí también en algún espacio, y ahorita me pongo a pensar, Luis, es que ese artículo que te envié no debió haber estado en ese libro, debió haber estado en este. Yo escribí un libro sobre polarización e interpretación. Se va a volver libro. Yo escribí un artículo sobre polarización e interpretación política, donde básicamente sostenía que lo que los intelectuales habían sostenido en el periodo de la crisis en el 2019 y en el 2020 no era más que la reproducción de sus posiciones de clase y su limitada mirada sobre el funcionamiento de la política desde un institucionalismo extremadamente formal. El institucionalismo es una escuela que se maneja fundamentalmente en Europa, en el norte de Estados Unidos, especialmente en el campo de las ciencias políticas, y sostiene que todo el funcionamiento de la política está en base al funcionamiento de las reglas. Entonces, si algo falla es porque las reglas no están funcionando. Entonces, como que te encierra a mirar la realidad todo en el marco de lo formal y como que te ciega a los procesos estructurales profundos, ¿no? De hecho, yo cuando estudié en la Universidad de San Andrés un curso de ciencia política, tuve profesores que eran de la Universidad Autónoma de Madrid y tuve uno que era profesor de Harvard, y todos ellos hablaban del institucionalismo y de su efectividad como base del desarrollo de las sociedades europeas. Y cuando les comentabas, ¿qué opina usted sobre las escuelas críticas o sobre el marxismo? No, eso ya no se utiliza, ya es anticuado, ¿no? De hecho, el propio H.C. Mancilla también fue mi profesor en ese curso. Y básicamente él, antes de emprender los debates, tengo que decir algo, H.C. Mancilla es una eminencia, es una genialidad, pero es un ser humano también. Y en ese sentido está sujeto a los condicionamientos de clase, a sus prejuicios, ¿no? Un tanto aristotélicos, y se deja nomás llevar, pues, se deja nomás llevar. Entonces yo me acuerdo que para anular los debates, lo primero que hacía el profesor Mancilla era decirte, bueno, no vamos a utilizar teorías decoloniales, ni esas modas indianistas, ni esas modas marxistas, porque son justamente, son resquicios premodernos, autoritarios, y no sé, ya, si de entradita te dicen eso y te anulan todo lo que sostienen estas escuelas, entonces ya no va a tener sentido debatir, ¿no? Nosotros más bien por vergüenza nos quedamos calladitos como los alumnos porque de pronto nos aplazan, ¿no? Cosa que no hacen, porque realmente en ese sentido sí es muy profesional cuando se trata de medir el conocimiento. Pero ya en el tema de posturas políticas, yo ahí no podría decir mucho. Entonces, volviendo, en ese librito sostenía que los intereses de clase y este posicionamiento desde el artículo desde el institucionalismo formal, finalmente lo que hacían era condicionar la escritura de estos intelectuales, ¿no? Entre el 2019 y el 2020. Y lo que veo en el trabajo es que hay otra vez ese condicionamiento, ¿sí? María Teresa Segada es una gran intelectual, pero es nomás, ¿no? Representante de la clase media y del círculo intelectual tradicional, bueno, de izquierda, ¿no? Pero siempre la he visto más en coqueteos con el mundo de las escuelas formales, del institucionalismo convencional. Roger Cortés fue parte del proceso que inició el movimiento socialismo, luego decidió
dejar el mismo, tal vez desde el soporte intelectual, es muy importante, pero también reproduce nomás el sesgo que tiene con su posicionamiento de clase. Y Luis Tapia, curiosamente, que también formó parte del proceso, también lo hace. Y digo esto ¿por qué? Por lo siguiente, ya desde una perspectiva del análisis del discurso. Porque es curioso que en todas sus lecturas hablen cosas extraordinarias del movimiento ciudadano, que luego va a evolucionar en la forma de movimiento pitita. Yo marco una diferencia, creo que el movimiento ciudadano en su mejor momento fue algo muy progresista, muy interesante, pero llegó un punto en que se dejó absorber por los prejuicios coloniales, por la estructura a la cual correspondían la mayor parte de ellos, y bueno, terminaron nomás degenerándose. Yo llamo a esa faceta del movimiento pitita una faceta degenerada. Y sería lindo que dejen de llamarse pititas porque suena grotesco y continúen nomás con el nombre de movimiento ciudadano, que creo que es más digno, ¿no? Entonces, porque empezó con una causa interesante que explican muy bien los autores. Pero en toda esa descripción que hacen estos intelectuales, omiten, por ejemplo, como dice muy bien el Pablo, la masacre de Secata, la masacre de Sacaba, omiten el tema de la Huipala y condicionan toda la reacción que hubo aquí en el Alto, que hubo en Sacaba, lo condicionan simplemente una estrategia del movimiento al socialismo. Quien todopoderoso digita a estos movimientos de idiotas que se pueden manipular fácilmente para que hagan estragos, ¿no? Entonces, ahí es cuando te das cuenta que no están leyendo las complejidades de la realidad social, sino que están básicamente cediendo a su posicionamiento de clase, a lo que vieron de más cerca, que era básicamente el movimiento ciudadano. Y en ese sentido, creo que ahí hay un sesgo. Por otro lado, lo que sucedió con el movimiento ciudadano son movimientos sociales. Son movimientos sociales. Y hay que dejar de romantizar los movimientos sociales, porque normalmente los miramos como democratizadores, todopoderosos, que son portadores de alternativas y todo. Y bajo ese sesgo es que no miramos, por ejemplo, los elementos contradictorios que conllevan. En ese sentido, los movimientos ciudadanos que luego degeneraron en la fase pitita eran portadores de elementos muy conservadores, y diría incluso yo hasta reaccionarios. Conservadores. Quieren que vea, y yo voy a mostrar, bueno, no sé si se ve, pero este es un meme, una cosa que salió ahí en plena crisis, y uno diría, pero no es una fuente confiable, porque de pronto eso lo pudo haber hecho hasta alguien del MAS, con el afán de generar convulsión. ¿Saben qué es lo interesante? Que estos memes tenían sujeto, y curiosamente yo conocía esos sujetos, y esos sujetos eran hasta mis amigos, mis compañeros, y eran parte del movimiento ciudadano que después se degeneró en el movimiento pitita. Miren lo que dice. Se deben recordar que en un punto de la movilización ciudadana surgió y brotó mucho el racismo. Miren lo que dicen: no digas maricón, hijo de puta, indio, cholo. No fomentemos el racismo ni la homofobia. Otras cosas que puedes decir: cobarde, mentiroso, ladrón, idiota, degenerado, canalla, huevón. No al racismo. Yo me quería dar un tiro con esto, ¿no? Y esto era replicado. Pero uno de ustedes me podría decir: pero si alguien más bien está diciendo no al racismo, hay que aplaudir esto, ¿no? A ver, otra vez, lo voy a leer. No digas maricón, hijo de puta, indio, cholo. No fomentes el racismo. Otras cosas que puedes decir. Si el movimiento ciudadano era realmente un movimiento democrático en todo sentido, no debería de estar dando estas consignitas que son absurdas. Debería de extirpar a los racistas, excluir a los racistas que están haciendo quedar a ese movimiento. En ese sentido, por eso digo que es un movimiento conservador y hasta reaccionario, porque permitieron que en sus filas subsistan estos elementos que básicamente luego van a condicionar el contexto para el retorno del movimiento al socialismo al poder, porque fueron esas bases mismas las que comenzaron a sentirse empoderadas y empezaron a reforzar estos tratos jerárquicos, relacionales, en donde el racismo era la norma. ¿Se entiende? Entonces yo creo que hay que leer y hay que mirar todo este proceso de una manera mucho más compleja. No es suficiente con simplemente halagar los elementos positivos, sino que también hay que entender que toda movilización contiene elementos también conservadores, ¿no? Entonces, los movimientos sociales no necesariamente tienen que ser portadores de todo lo bueno o bondadoso. Están compuestos por una heterogeneidad de sujetos y por lo tanto esa heterogeneidad de sujetos puede contener elementos reaccionarios y muchas veces pueden hasta sobreponerse
o simplemente pueden dejarse llevar por otro tipo de direcciones, como sucedió al final con la asunción de Yanín Áñez, que va a ser el foco más de derecha y conservador sobre el cual se van a insertar los que habían sido derrotados, ¿no?, en las movilizaciones del 2005. Pero en cierta medida eso también es responsabilidad del movimiento al socialismo. Ahora, hay una parte de estos artículos que por eso los invito a leer, que son interesantes porque nos refrescan mucho también los errores que ha cometido el MAS y que tienen que ver con los sistemas que ha permitido el movimiento al socialismo. Por ejemplo, en ciencia política, por ejemplo, podemos discutir mucho el tema de los sistemas mayoritarios, ¿no? Es un sistema que permitió que finalmente el MAS pueda obtener mayoría absoluta en la Asamblea, haciendo que, esto es lo que dice Destape, creo, el funcionamiento de la Asamblea Legislativa sea como tipo Estados Unidos, ¿no?, donde funcionan dos partidos, un bipartidismo, claro, una mayoría absoluta y una minoría, donde básicamente la diversidad no está incluida, porque los grupos pequeños que pueden tener sus posiciones no están, porque todos son subsumidos por la lógica mayoritaria. Entonces me parece interesante eso, por ejemplo, ¿no? Hay otro tipo de reflexiones, o sea, yo de entrada invito, la primera parte es muy sensata, muy interesante, pero también argumento y sostengo que su lectura está condicionada. Y por eso es que hay varios sesgos, hay varios vacíos que hay que saber leerlos. Entonces, la tarea es, creo, que cada uno de nosotros ahora se ponga a leer el texto, empiece a contrastar con otras lecturas y empiece a recordar, si es que ha estado por la Ciudad del Alto, todos los episodios que de alguna manera pueden permitir a construir un texto a futuro un poco más sólido. Yo creo que este espacio está hecho para el debate y ese ha sido, creo que, una de las intenciones, como lo ha dicho Luis, pero el debate crítico, ¿no? Normalmente a veces cuando se presenta un libro es para aplaudir a todos los autores, ¿no? Y es lo que generalmente se hace. Siempre invitamos a los amiguitos, dicen, ¿no?, para que digan todo lo bueno. Bueno, por suerte no soy muy amigo de los que están ahí. También los respeto mucho, los leo, los he leído, tengo sus libros allí, ¿no? Los compras, los tienes para poder discutir, pero la idea es esa, que los puedas discutir. A muchos, como he dicho, los respeto. El profesor Massilia me parece una eminencia, pero no deja de ser un ser humano anclado a estructuras que de una manera condicionan sus réplitas. Hay algo más, esto más, miren, para que vean, y otra vez, cada enunciado tiene un sujeto de enunciación, ¿no? Y ese sujeto determina realmente si esto es un meme cualquiera, producido así en el afán de la guerra, o realmente expresa los intereses, ¿no?, de cierto grupo o sus proyecciones. En Se Encanta nadie murió por ser patriota, murieron partidarios de un partido político que pretendían matar de hambre a su misma gente, saqueaban almacenes, casas, eso. Esto fue compartido por gente que también militaba en el movimiento pitita, no ciudadano. Un ciudadano estuvo en una faceta previa muy interesante de una combinación de varios factores, en el movimiento pitita. Cierro con esto finalmente. María Teresa Segada dice que el racismo empezó a ser fortalecido por el movimiento del socialismo. Sus discursos racistas, ¿no?, del movimiento del socialismo empezaron a generar un ambiente donde todos, especialmente la gente de clase media, se volvió racista. Los mismos integrantes del movimiento del socialismo se volvieron racistas, y gracias al MAS hay racismo. Y me quería dar otro tiro, ¿no? Un discurso, y esto tienen que recordarlo muy bien, un discurso funciona siempre y cuando existan las condiciones de posibilidad. Un discurso que no está anclado en un contexto de posibilidad no funciona. Yo puedo decir mil cosas aquí, y si no hay las condiciones para que el discurso funcione, entre el sujeto de enunciación y el objeto del deseo, al estilo Greimas, entonces no va a funcionar, ¿sí? El discurso del racismo funcionó desde el gobierno o desde las derechas o la oposición o las clases medias más conservadoras o tradicionales, porque había un contexto que así lo permitía. Y lamentablemente va a seguir funcionando porque hay un contexto que todavía lo permite, ¿sí? Y eso tiene que ver con, bueno, lamentablemente las estructuras coloniales que hemos heredado y que, aunque muchos no los quieran aceptar, siguen condicionando de manera trágica el devenir de nuestra historia. Bueno, eso es lo que podría comentar. Les agradezco por su atención. Sí, serio. Reiteramos, Crisis Política en Bolivia 2019-2020 se presenta también en La Paz el 23 de noviembre a las 19 horas en el Museo, en Potosí el 29 de noviembre.